Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es muy cierto. Lo que no declaran es que Dios nos ama, que murió por nosotros y que está obrando para salvarnos. El resultado final es que para aprender acerca de Dios, la fuente clave es la Biblia. Hay grandes verdades, en especial sobre la naturaleza de Dios y su actividad en este mundo, que no conoceríamos si no fuera revelado por la palabra de Dios. Aunque la gente puede sentir que existe una lucha entre el bien y el mal, ¿cómo podría saber de la gran controversia si no fuera por las Escrituras? Esta semana consideraremos dos cosas. Primero, ¿qué dice la Biblia acerca de sí misma y de cómo fue inspirada? Y segundo, ¿qué enseña acerca del Dios que la inspiró? Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Gracias por estar en la compañía de Nuevo Tiempo y particularmente en su programa Lecciones de la Biblia. Hemos estado estudiando varios temas relacionados con lo que tiene que ver con el crecimiento de la vida espiritual de todo ser humano. Y particularmente en esta gran controversia, cómo es que tenemos las herramientas, los elementos que nos permiten distinguir la verdad de Dios por una parte y los engaños que el enemigo nos plantea día a día. El día de hoy vamos a estudiar un tema que es muy apasionante, el segundo ya de esta serie, que lleva por título La revelación y el Dios de ella. Porque para poder entender dónde estamos ubicados, dónde estamos en este contexto del conflicto entre el bien y el mal, necesariamente tenemos que partir de una base. Por lo tanto, vamos a tratar de entender la base de lo que significa la palabra de Dios, la revelación. Y para este estudio, el día de hoy, hemos invitado a Óscar Lefiguala, que es pastor. Bienvenido, Óscar. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, gracias por esta invitación. Y es un privilegio siempre estudiar la Biblia, conocer de ella. Es muy importante. Con harto ánimo para hoy día enfrentar el estudio claro de hoy con nuestros amigos. Vamos a hacer, como es habitual, un pequeño resumen de lo que vamos a estudiar el día de hoy, y para eso hemos preparado un corto video, así que vamos a ver la nota y luego estamos de vuelta para continuar con el estudio de hoy. Tal como existen cientos de religiones en el mundo, también existen sus respectivos libros sagrados. Se habla de las, entre comillas, religiones del libro, cuando se hace referencia a las tres grandes religiosidades monoteístas del mundo, las que además de creer en un Dios único y creador del universo, comparten aspectos en cuanto a costumbres y ritos. Estas son el cristianismo, el judaísmo y el islam. Las dos primeras se rigen por la Biblia y la Torá, mientras que el islamismo sigue el Corán, libro que dícese haber sido revelado por Dios al profeta Mahoma, pero que ciertamente contiene las mismas enseñanzas. Una de las grandes razones por las que la Torá y el Corán tienen historias y enseñanzas similares es que sus religiones, judaísmo e islam, se fueron desarrollando de manera paralela en lo histórico y geográfico, proviniendo incluso sus orígenes de la misma raíz o familia hebrea liderada por el patriarca Abraham. Hasta nuestros días estas religiones demuestran su pugna dentro del marco del conflicto entre Palestina e Israel. La lista de libros sagrados es enorme. Por solo citar algunos, están el libro mormón de los santos de los últimos días, los 4 libros Vedas pertenecientes al hinduismo, donde reina el dios Brahma, entre otros. También está la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, elaborada por los Testigos de Jehová, el canon chino y tibetano en el budismo y el Tao Te Ching dentro del taoísmo. Cabe mencionar que la autenticidad y respeto que merece cada libro
también está cualificado según su inspiración, amplitud y legitimidad en cuanto a sus autorías. Y es ahí donde la Biblia gana credibilidad, al ser un canon de diferentes libros, donde se incluye la Torá judía, el Pentateuco, los Evangelios, las cartas del apóstol Pablo y el Apocalipsis, todos de autores distintos, pero siempre guardando sincronía e hilación en sus doctrinas y postulados, los que fueron siempre dirigidos e incluso escritos por la mano directa de Dios, como lo fue el caso de los 10 mandamientos. Bueno, las civilizaciones todas tienen, de alguna forma, están conectadas con libros, ¿no es cierto?, que los van orientando. Las religiones basan su fe en escritos, ¿no es cierto?, por sus propios profetas o por los líderes dirigentes que involucran esa fe, esas religiones, tal como se introdujo en la nota. Claro que sí. En realidad, también nuestra religión, que procede de los judíos, en el fondo, ¿no?, también tiene un libro. Claro. Y ese libro para nosotros muy conocido también, claro, la Biblia. La Biblia. Naturalmente, ese es lo que vamos a estudiar hoy día. Vamos a profundizar un poco sobre la base bíblica, la base de creer y aceptar que este libro tiene el contenido de la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Bueno, para hacer eso vamos a continuar orando. Vamos a orar como lo hacemos en otras ocasiones. Por favor, Oscar, guíanos en la oración. Señor y Padre Santo que estás en el cielo, en esta hora invitamos que tu presencia esté con nosotros, especialmente el Espíritu Santo, para que nos guíe en el estudio de tu palabra y para que nos guíe también a una comprensión correcta. Bendice también a todos los que nos escuchan para que reciban este mensaje. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Oscar, tal vez para comenzar, ¿qué es lo que la Biblia dice de sí misma que nos permite nosotros aceptarla como un libro verdadero, en realidad? En realidad que la Biblia dice varias cosas, que las vamos a ir viendo a través de este estudio, pero creo que sería oportuno comenzar con un texto que aparece allí en la Biblia, en el libro de Hebreos. Muy bien. En el capítulo 1, los versos 1 y 2. Tal vez sería bueno hacerle una invitación a nuestros televidentes si ellos tienen su Biblia. Pueden buscar en su Biblia, Hebreos capítulo 1, 1 y 2. También va a estar en la pantalla, por si desean verlo. Pero vamos a leer. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sabes que este texto es muy interesante, tiene hartas cosas para desmenuzar. Lo primero que podríamos comentar sería esa frase que dice de muchas maneras y de muchas veces, muchas veces. Por única vez en la Biblia aparece esa frase. Son dos adverbios juntos, casi nunca se hace, y son dos adverbios que significan lo mismo. El primero es polimeros y el segundo politropos, que se traducen de muchas maneras, ambos. Ya. Pero al juntarse forman una frase adverbial que implica varias cosas. Implicaría de muchas maneras, en muchos lugares y muchas veces. Es decir, tiempo, lugar y modo. Así que el apóstol Pablo pensó muy bien lo que puso allí, que la inspiración, la revelación o la palabra escrita, la Biblia, fue conducida a través de estos distintos canales en el tiempo. Y esa es una obra de Dios, cómo Dios lo pudo hacer. Otra cosa que podríamos destacar también es que el personaje principal aquí dice que habló de muchas maneras, muchas veces,
Pero lo principal que en estos postreros días habló por el Hijo, Jesucristo, nuestro Señor Jesús. Y dice, ¿y a quién constituyó heredero? Heredero. La palabra heredero en griego es una palabra compuesta en realidad, que es la palabra kleros, parte, y nomos, que es ley. Es decir, él, de acuerdo a la ley, le corresponde su parte. Si nosotros nos preguntamos a qué ley, bueno, debe ser una ley que aparece solo en la Biblia, ¿no? Interesante que la redención, la inspiración, está ligada también a la ley. Ahora, interesante. Está este elemento entonces que la palabra de Dios es de origen divino, en el fondo tiene una producción divina. Ahora, esta fidelidad o esta seguridad en que la Escritura realmente es la palabra de Dios, ¿solamente la podemos obtener mediante la Biblia o podemos tener otros elementos que nos ayudan a entender su veracidad? Hay también otros elementos arqueológicos, como por ejemplo en torno a 1940, 45, se hicieron los grandes descubrimientos de los rollos de Qumran. Y esos rollos confirmaron la veracidad de las Escrituras, porque pasó un siglo en donde se puso en tela de juicio cómo podemos saber nosotros si la Escritura nos llegó bien, y entonces comenzaron a hacer un gran cauce de esto, y la gente comenzó a perder la fe en la Biblia. Fue la alta crítica, la baja crítica, y hasta cuando se descubrieron aquellos pergaminos que estaban guardados en distintas cavernas. Cuando se hizo ese descubrimiento, muchos dijeron, aquí vamos a saber, aquí se nos va a comprobar que la Biblia realmente está totalmente cambiada, porque eran rollos que pertenecían a los primeros siglos de nuestra era. Pero la sorpresa fue que cuando se tradujeron los libros de Isaías y de distintos libros, se corroboró que estaba tal cual, que habían leves cambios, pero por asunto cultural y a través del tiempo, de expresiones, pero el escrito estaba tal cual. Así que Dios nos confirma en forma externa que realmente su palabra... O sea, la arqueología prueba la veracidad de la Biblia. Así es. Ahora, dime una cosa, cuando uno parte hablando de Dios, porque como estamos hablando en este conflicto entre el bien y el mal, el problema se presenta muchas veces porque, bueno, nosotros los cristianos partimos de la base de la Biblia. Otros parten desde otra perspectiva, es decir, cada materia de la revelación de Dios parte sobre digamos, una base principal, ¿cierto? Claro. ¿Por qué nosotros partimos de la Biblia? Y si no tuviéramos la Biblia, Dios, ¿de dónde partimos? Correcto. Dios tiene al menos, podríamos decir, unas 3 revelaciones que son las más esenciales. Dios se revela de muchas maneras, como leíamos, pero yo creo que podríamos tomar en esta oportunidad 3. La primera es la naturaleza. La segunda es la palabra escrita. Yeah. Y la tercera es la palabra viviente. Cristo, Jesús, Dios en persona. Leamos, por ejemplo, un texto acerca de la primera revelación, la naturaleza, o el firmamento, los cielos, en fin. Podemos leer allí en el Salmo 19, el verso 1. Dice de esta manera, Salmo 19, verso 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sabes, Patricio? Te quiero comentar algo. Este texto tiene 2 curiosidades y son precisamente los 2 verbos, porque estas son 2 frases. Los hebreos siempre les gusta escribir así como en paralelismo, ¿no? Claro. Una frase y poniendo la otra como comparación, confirmación, claro, ampliación, en fin. La primera frase dice los cielos cuentan la gloria de Dios. Ese verbo está en una estructura piel. 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 Eso quiere decir que es una... ¿Piel de piel? Piel. No, es una estructura que indica que es una acción constante, repetitiva. Ok. Repetitiva, es decir, los cielos
cuentan una vez o proclaman una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Hay una repetición continua. En el tiempo. Es una acción que se va repitiendo. Continua, ya. Por ejemplo, ¿cómo la naturaleza repite esa acción en el día y la noche? Un día, otra noche, un día, otra noche, y así a través de los siglos, ¿cierto?, de nuestra tierra, los cielos van recordando que Dios hizo todas las cosas. Mira qué interesante. La segunda frase dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora este verbo anunciar ya no es piel, es jefil, otra estructura, que es una estructura activa causativa. ¿Cómo decías? ¿Qué Es una estructura jefil. Jefil. Ya. Eso quiere decir que es algo que hace hacer. Es decir, el firmamento hace anunciar la obra de sus manos. Es decir, si yo miro el universo, miro las estrellas, miro el sol, miro la luna, eso tiene que hacerme anunciar que Dios es creador. Entonces este texto tiene dos finalidades. Una, que la naturaleza proclama, predica, y esa misma naturaleza debe hacernos predicar a nosotros, hablar acerca del Dios creador. Esa misma tiene una reacción interna, una reacción en la persona. Claro. Bueno, es interesante. Vamos a continuar con esto. ¿Qué te parece? Vamos a hacer una pequeña pausa, pero no se vayan porque es muy interesante el pastor Lefiguala. Ya vamos a poder hablar un poquito más sobre él, pero es muy conocedor del lenguaje, de las lenguas muertas particularmente, así que si hoy día usted quiere aprovechar, yo creo que le aconsejo traer un lápiz y un papel a la vuelta de la pausa, porque hay muchas cositas que usted va a poder anotar si desea aprender en profundidad. Ya volvemos, no se vaya. ¿Crees lo que dice la Biblia? No todos creen, por eso te hago la pregunta. Es importante entender que la base de toda la fe cristiana está realmente en un libro que podemos confiar, que es confiable. Si tú crees lo que dice la Biblia, yo te animo a que nos escribas, nos respondas. ¿Qué piensas acerca de la palabra de Dios? Puedes hacerlo a lecciones@nuevotiempo.cl o simplemente llamándonos al 800-200-054. Por favor, escríbenos. Estamos atentos a tus correos. Queremos saber qué es lo que piensas, queremos saber de dónde eres, queremos saber poco más de ti, del interés que estás teniendo por estos programas. Bueno, hicimos una nota para preguntar qué es lo que las personas, la gente piensa respecto de la Biblia, si es realmente un libro de confianza. La pregunta fue, ¿crees lo que dice la Biblia? Esto fue lo que nos contestaron. Lógico. No. Yo no soy cristiano. Sí, pero no me meto nada. No. ¿Por qué no? Porque no, un libro que escribió otra persona más, nada más. Pero ¿cómo no voy a creer? Y sí creo. No, sí creo, pero dejémonos temas, no. Sí, creo. Lo que dice el Antiguo Testamento, hay algunas cosas que yo creo. Y sigo fielmente todo lo que dice la Biblia, porque Dios es grande, Dios existe y está ahora con nosotros. Porque tiene un registro histórico en primer lugar y porque muchas de las cosas, aunque no las dice directamente, las dice a través de parábolas y creo, también por mi fe, porque que se cumplen. Bueno, hay que creer porque es una experiencia antigua, digamos que él la hizo un misterio. Hay cosas que se pueden creer y hay errores también por ahí. Porque creo a mi manera. Porque son puras falsedades de logos antiguos que están... Así que por lo tanto es como una base para que nosotros sepamos dónde estamos. ¿Qué te parece la opinión de Oscar? Yo creo que Dios nos hizo seres libres y cada uno puede pensar y elegir lo que piensa. Pero Dios también es misericordioso, Dios es un Dios de amor, que a través de su palabra nos presenta un mensaje y nosotros también podemos elegir ese mensaje. Bueno, interesante, algunas personas
se declaraban creyentes de la Biblia, ¿no? También. Otras personas les incomodó, parece, la pregunta, porque no quisieron responder. Pero hay una variedad de pensamientos respecto de la Biblia, es interesante. Yo pensé que la mayor parte de las personas iban a decir que sí creían en la Biblia. Me parecía que en Chile, por lo menos, somos un país bastante creyente, bastante crédulo. Pero creo que entonces es importante que reforcemos este estudio. Así es. Mira, hay un pasaje en la Biblia que es Segunda de Pedro, ¿no es cierto? Capítulo 1. Que tiene una declaración que siempre ha sido como la piedra de toque o de medio de tropiezo para entender lo que es la palabra de Dios. Pero en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Segunda de Pedro, sí. Dije primera, Segunda de Pedro. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y el versículo 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Óscar, este concepto de inspiración, ¿cómo nosotros lo entendemos en la Biblia? Yo sé que tiene varias aristas, claro. Y es importante tal vez entenderlo bien. Lo primero que tenemos que decir es que la Biblia no fue dictada por Dios. Dios no es que le haya elegido un profeta y le dice: mira, lo que yo te diga tú vas a escribir. No, lo que Dios hizo fue mostrar a través de visiones, sueños o alguna revelación audible, y luego después la persona, en su habilidad, en su talento, en su capacidad, transcribía aquel mensaje con sus palabras. Pero no hay partes de la Biblia donde Dios dictara. Solo algunas pocas. Ya, son las menos. Las menos. Por ejemplo, donde Dios entregó algo escrito por su propia mano, son los 10 mandamientos. Ya, hay una cosa bien específica. Claro. En otros casos, alguna frase o alguna cosa que el Señor dijo audiblemente, y eso después fue registrado. Por ejemplo, en el bautismo de Jesús, la voz de Dios se escuchó allí: este es mi Hijo amado, ¿no? Yo he leído algunas declaraciones que dice: escribe, hijo de hombre, y como que a continuación viene toda una declaración de Dios en algunos pasajes. Y también, correcto, y eso es cuando el profeta recibe y él después transmite en sus palabras. También en otra ocasión el profeta o el escritor puede decir: así dice Jehová. Cuando es así dice Jehová, es un mensaje que él recibe. No son precisamente las mismas palabras, sino el mensaje, que eso es lo importante. Entonces, ¿cómo opera la inspiración aquí? Mira, en el texto que leímos, en el verso 21 especialmente, sí, donde dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces yo creo que aquí bien vendría a hablar un poquito acerca de la inspiración. En este versículo, la palabra inspiración, yo la escribí aquí en griego, ¿no?, para mostrarla. A ver, veamos. Porque después veremos en otro texto que hay otra palabra. La voy a mostrar aquí, con mucho cuidado, ¿cierto? La palabra inspiración que aparece en este versículo que leímos de Primera de Pedro, o Segunda de Pedro, es esta palabra feromenoi. La palabra fero, verbo fero, es el verbo llevar. La palabra final, la terminación final, menoi, es una acción pasiva. Es decir, siendo llevados. Feromenoi es ser llevado. ¿Cómo es que somos llevados? A través del Espíritu de Dios. Él nos conduce. Conduce nuestra mente. Conduce nuestro intelecto. Y entonces no es que Dios le dicta, sino lo conduce.
lo ilumina para que él tenga claridad en lo que va a escribir. Pero lo que escribe, lo escribe con sus argumentos, con su comprensión, con su capacidad. Ahora, también hay otro texto que se encuentra allí en 2 de Timoteo, y creo que sería bueno leerlo, compartirlo con nuestros televidentes. En el capítulo 3, 2 de Timoteo, el capítulo 3, y los versículos 16 y 17 tiene otro concepto de inspiración. Es el segundo concepto. En realidad, en la Biblia encontramos implícitamente o explícitamente, mejor dicho, estos dos conceptos. Solo estos dos conceptos. Y entonces eso los vamos a leer acá. Voy a leer 3, 16 y 17, ¿no es cierto? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí también aparece la porción inspirada. Sí, siendo inspirado. Y nuevamente yo creo que vamos a recurrir a nuestra escritura. Al original. Al original, ¿no? Lo que dice... No pongas la mano delante nada más para que no se tape sí, a la pantalla. Ya está. Entonces, la primera palabra que vimos en el texto anterior indicaba que somos conducidos, es decir, nosotros somos agentes pasivos, recibimos algo, no es nuestro, no es invento de hombre, sino que somos conducidos por el poder de Dios. Entonces, si alguien dice, no, la Biblia la escribieron hombres, no más, no es así. La mente del profeta o del escritor fue conducido por Dios. La segunda palabra que aparece como inspiración en el texto que acabamos de leer, allí en 2 de Timoteo, que también es inspirada, que también se traduce al español como inspirada, es otra palabra que es Theopneustos, que se compone de dos palabras. La primera, Theos, que es Dios, y Neustos, que sería el espíritu. O algo como soplar. También eso se traduce como soplar. Claro. Viento en algunos casos, ¿no? Pero en este caso es soplo. Es decir, la inspiración es un soplo de Dios. ¿Tiene algo que ver con esa declaración de Génesis de que el Dios sopló aliento de vida en el hombre? También. ¿Está asociado a ese? Correcto. Solo que ahí tenía otro fin, producía otra acción. Que la porque vida. Dios tenía otra intención, era producir la vida, claro, engendrar la vida o transmitir la vida. Y aquí sería engendrar la palabra. Claro, claro. Es decir, este es un soplo de Dios. En otras palabras, para hablar en forma más clara, cuando nosotros hablamos, estamos inspirando. Es decir, estamos haciendo salir en forma de palabra nuestro soplo. Son palabras. Entonces, cuando dice que aquí Dios sopló, es que Dios estaba hablando y esas palabras llegaban a la mente del profeta. Por lo tanto, Dios no solamente habló, entregó la palabra, entregó el mensaje, sino que también hay una segunda acción en que el Espíritu Santo toma la mente y la conduce. Dos acciones. Correcto. Es algo así como una... ¿Podríamos entonces nosotros decir que cuando el profeta habla, está hablando como si estuviera hablando Dios? En el lugar de Dios, pero no con las palabras de Dios, porque Él habla con sus propias palabras. Entonces la inspiración es recibir un mensaje y Él transmitirlo con sus capacidades, sus palabras. Interesante, ¿eh? Está estos elementos. Pero de todas maneras uno se plantea lo siguiente, si Dios inspira, si el hombre transmite lo que dice Dios, ¿por qué aparentemente en algunos momentos parece que la Escritura tiene como ciertas contradicciones o ciertas discrepancias, por decirlo así, de una manera? Porque la inspiración es una fusión divina-humana. La parte divina no tiene errores, es el contenido general. En donde encontramos contradicciones o aparentes contradicciones, en algunos casos, es en la parte humana, en la entrega.
Tenemos en la Biblia algunos casos como esos. Por ejemplo, allí en Marcos dice, en la escritura de la cruz de Cristo, dice, el rey de los judíos. Otra versión de Mateo dice, este es Jesús, el rey de los judíos. Y una tercera versión que está en Lucas dice, este es el rey de los judíos. Claro. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, si tú acabas de decir que el hombre está hablando bajo el soplo de Dios, ¿verdad? Para reflejar o para soplar al mismo tiempo lo que Dios está diciendo, ¿cómo entendemos que la Biblia en ciertos momentos no tenga como las mismas versiones, digamos? Correcto. O los evangelistas en este caso, que el caso de Mateo, Marcos y Lucas. Claro. Dijimos al comienzo que Dios nos hizo seres libres. Por lo tanto, inclusive en la inspiración, el hombre sigue siendo libre. Por lo tanto, el hombre, al recibir un mensaje o al ver una visión, él transmite de acuerdo a su capacidad. Él es libre de elegir sus palabras y su impresión. Y además, que la mente humana es limitada. Por ejemplo, si nosotros hubiésemos aquí 2 o 3 o 4 y vemos un accidente y nos preguntan cómo fue el accidente, cada uno va a tener una explicación distinta de ese accidente que fue único, que es uno solo, fue el mismo, pero tenemos distintas versiones porque cada uno pudo enfatizar algo distinto y de ahí las aparentes contradicciones. Pero el caso de la Biblia es Dios, debiera ser perfecto. Debiera ser perfecto la entrega de Dios al hombre, pero el hombre, al entregar al hombre, ahí entra la parte humana, en donde el hombre es imperfecto, el hombre es débil, el hombre es limitado, el hombre tiene ciertas capacidades, unos más que otros. Entonces, depende qué es lo que a él le impresionó más, eso él va a enfatizar más. Y va a pasar por alto otras cosas que al otro le impresionaron más y las realzó más. Entonces, tendríamos que decir que no son las palabras de la Biblia las que son inspiradas. Correcto. Entonces, cuando uno dice, esta es la inspiración, no es la palabra. El mensaje. Es el mensaje inspirado. El contenido. El contenido general. Ahora, ¿por qué también tenemos ¿No será medio frágil eso? Porque eso nos lleva a una cuestión medio interpretativa, porque finalmente, si el mensaje, el contenido, bueno, yo el mensaje lo interpreto como yo lo entiendo nomás. Y ahora, eso es como medio, desde mi punto de vista, frágil como base, como fundamento. Aparentemente frágil porque hay un principio que rige la Escritura para ser interpretada. Y ese principio es que la Biblia debe explicar a la Biblia. Nunca nosotros debemos poner interpretación privada, como acabábamos de leer. No puede haber interpretación propia. No puedo yo leer un texto de la Biblia y decir, a mí me parece que esto podría ser así. Eso es lo que yo me imagino. No. La Biblia, si yo no entiendo algo, en alguna otra parte de la Biblia debe explicar eso que yo no entendí allí. Y es por eso que especialmente en las profecías, en los símbolos, en las parábolas, siempre hay alguna explicación en el contexto, inmediato o inmediato, o más amplio, en el cual tiene que haber una explicación. Entonces, la Escritura debe interpretarse a sí mismo. Y sabes tú que ese fue un principio que tuvieron los reformadores, especialmente Lutero. Él decía, sola la Escritura. Tienen que convencerme, pero por solo la Escritura. Porque el apóstol Pedro decía que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Entonces, la Biblia tiene distintas revelaciones, pero una de las tantas revelaciones también que no mencionamos, que son las profecías. Las profecías son un argumento fuerte para decir que la palabra de Dios no se equivoca. Lo que Dios predijo se fue cumpliendo en el tiempo. Y tenemos muchas profecías, no es el momento de hablar de profecías. Mira, vamos a ir a una pausa, pero quiero hacerte una pregunta y quede pendiente allí. ¿Cómo entiendo yo lo que tú estás diciendo a la luz de, por ejemplo, la declaración de, me parece que Mateo y Marcos, que dicen que cuando Jesús sanó al Gadareno,
El uno dice que era un endemoniado y el otro dice que eran 2 endemoniados. Me parece que hay bastante diferencia entre el punto de vista. No me conteste. Vamos a una pausa y ya volvemos para entender algunas cosas que parecen bastante discrepantes, pero que tienen una explicación. Estamos de vuelta en Lecciones de la Biblia, en este tema que estamos analizando la inspiración de la palabra de Dios como una base para poder comprender lo que es Dios para nosotros, lo que Él nos quiere revelar, cómo estamos insertados en este conflicto entre el bien y el mal. Y para eso hemos invitado hoy día a Óscar Lefiguala, pastor Óscar Lefiguala. Óscar, háblanos un poquito de ti para que te podamos conocer. Casado, soltero, sin compromiso, con compromiso, ¿cómo es? Sí, casado y con hijos. Sí, ¿cuántos hijos tiene Óscar? 2 hijos. Ya. El mayor, César, está estudiando teología, está siguiendo mis pasos. Él quiere ser pastor. Óscar tomó otro rumbo. Él estudia ingeniería en informática, ya está terminando también. Y ellos dos están solteritos y sin compromiso. Ya, ok. 2 hijos nada más. 2 hijos. Ya. Lo mejor es cuando los hijos están en los caminos del Señor. Eso es lo más lindo. Sin duda. ¿No? Y eso es un gozo enorme para uno como padre, en la familia, todos. Bueno. ¿Contento? ¿Tu esposa cómo se llama? Aurora. Aurora, lindo nombre, ¿eh? Sí, yo soy el único que amanece con la Aurora, no todos los días. Bueno, está bien eso. Bueno, me alegro. Es bueno saber que tienes una familia linda, una familia bien constituida. Y bueno, Dios te bendiga y te acompañe siempre en tu trabajo, en tus actividades. Habíamos dicho esto de cómo uno puede entender ciertas divergencias, por ejemplo, que tienen que ver con la forma en que las personas, los evangelistas o los profetas, ven las cosas. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se menciona que Cristo sanó a un endemoniado, en otro evangelio dice que sanó a 2 endemoniados. ¿Cómo entendemos la inspiración en ese sentido? Correcto. En realidad que aquí tiene que ver mucho con el escritor de qué fuente él pudo haber tomado. Hay escritores que fueron presenciales, otros escritores que tuvieron que recopilar. Por ejemplo, en el caso de Lucas, él dice que él se puso a investigar cómo habían sido todas estas cosas. Y él investigó, era un estudioso, ¿no? Y el Evangelio de Lucas tenemos muchos detalles porque él se puso a investigar. No fue un actor presencial de los hechos. Y en otros escritores estuvieron allí mirando y pudieron también escribir de acuerdo a su impresión. En el caso de los endemoniados, es probable que Marcos haya escuchado de Pedro el comentario de él, y después él fue escribiendo y puso lo que él recordó de todo ese comentario que le entregó Pedro. Pero lo importante en esto aquí es la entrega del mensaje. ¿Cuál es el contenido? Es decir, ¿qué sucedió en esa oportunidad? Jesús sanó a alguien endemoniado. Claro, tuvo poder sobre las potestades del mal. Sobre las potestades. Claro. Pudieron haber sido 1, 2 o 3, pero lo importante es que ese hecho sucedió. Fue verdad. El contenido, la sanación, la expulsión de esos demonios. En el caso de las escrituras en la cruz, lo mismo. Son distintas formas de ver. Alguien vio bien el letrero, otro lo escuchó, pero el contenido es que se puso un letrero que hablaba de Jesús como rey de los judíos. Okay. Entonces a veces los evangelios o los distintos libros, unos son complemento de otros. Entonces eso refuerza el hecho de que nosotros tenemos que entender que el contenido general de la Biblia es lo más importante.
más que las posibles palabras, palabra por palabra. Correcto. La palabra no es la inspirada, es contenido general el que tiene la inspiración. Sí, bueno, y en esto de traducción también sucede lo mismo, ¿cierto? Tú conoces bastante el inglés. Y tú sabes que al traducir algo no se puede traducir palabra por palabra. No siempre existen las palabras. No, hay que traducir el contenido. Y eso no significa que el mensaje no está claro. Exactamente. Ahora, otro elemento que nosotros debiéramos considerar, me parece que es importante al estudiar, ¿no es cierto?, las bases de la fe, es el concepto de Dios. Yo creo que en el concepto de Dios hay mucho que decir, poco que entender, diría yo, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo es el misterio de Dios? Porque finalmente la Biblia dice, bueno, Dios es un Dios, está compuesto por 3 personas, pero es una unidad. ¿Cómo nosotros concebimos a este Dios de la Biblia? Ya, tenemos la inspiración. Ahora, yo creo que la Biblia tendría que darnos como base lo que significa este Dios que se revela. Correcto. En realidad que la Biblia comienza en Génesis 1:1 diciendo que Dios creó todas las cosas. Da por hecho que Dios existe. Claro. Y no se pone a explicar cómo es Dios. Claro, es interesante. Sino que lo presenta que es una persona. ¿Y por qué lo da por hecho? ¿Por qué no lo trata de explicar? Porque la Biblia está preocupada de otro objetivo principal, mayor que ese, y es mostrar el plan de salvación al hombre, el camino de la salvación. Porque la Biblia se escribió a causa de que nosotros estamos en pecado. Y nuestro gran problema es que el pecado nos lleva a la muerte eterna y Dios quiere salvarnos. Y es por eso que Dios reveló, inspiró la Biblia como medio o camino para conocer la salvación. ¿Y qué es lo que podemos conocer de Dios? ¿Qué es lo que nos ha sido revelado, por lo menos, para entenderlo? A ver si nuestros amigos conocen algo. Yo creo que vamos a ir a algunos textos, pero antes quiero decir que hay distintos tipos de revelación, que unos son más perfectos que otros. La naturaleza es una. La naturaleza nos puede decir Dios creador. Ya. Pero la Biblia es un poquito más completa y nos dice que Dios no solo es creador, sino también redentor. Y tenemos al Hijo, la persona de Jesús. La revelación de Cristo. Claro, esa es la revelación más perfecta. Porque Jesús llegó a decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Dios estaba preocupado de revelar sus atributos de misericordia, de justicia, de amor, más que conocer su esencia, su naturaleza. Tal vez no es tan importante tratar de perdernos entendiendo esas cosas, más bien entendiendo lo otro. Correcto, porque que nosotros somos seres finitos, creados, que no podemos entender a un ser infinito, más todavía en nuestro estado pecaminoso, en donde nuestra capacidad ha bajado muchísimo. Entonces Dios, además de ser un ser que habita en luz inaccesible, todavía el pecado más encima nos ha cegado la visión espiritual para entender algunas otras cosas. Bueno, está claro de que nosotros no podemos tratar de entender a este Dios triuno, totalmente, pero por lo menos algo del misterio, aunque es un misterio, algo se nos ha revelado. ¿Qué se nos ha revelado por lo menos que pudiéramos entender? Podríamos leer aquí Génesis, capítulo 1, verso 26. Okay. Génesis 1:26. Primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Sobre este texto se han escrito muchos libros, muchas páginas, así que nosotros tratar de explicar este texto en un par de segundos, un par de minutos, es imposible, pero alcanzamos a decir algunas cosas. Sí, a ver. Este versículo algo nos habla acerca de Dios. Primero, que comienza diciendo, y dijo. Esa es una expresión singular. Después dice, Dios, y dijo, Dios.
la palabra Dios en hebreo es Elohim. Todas las terminaciones im en hebreo son plurales. Para nosotros en castellano existe el singular y el plural. Siendo dos o más es plural. Pero en hebreo existe el singular, el dual, serían dos, y el plural, que serían tres o más. Por lo tanto, esta palabra, al estar en plural, implica que mínimo tiene que haber tres. Interesante eso, ¿no? Por lo tanto, comienza el texto diciendo, y dijo, Vayomer, en hebreo, singular. Luego dice, Dios, Elohim, plural. O sea, tres. Obliga a que sean mínimo tres. Tres o más, ¿ya? Tres o más. Y solo en la Biblia yo creo que encontramos a tres, ¿no? Claro. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo. Luego el verbo, hagamos, está en plural. Primera persona plural, hagamos. Y este verbo, aunque está en una estructura cal, una estructura simple, sin embargo, su significado es coortativo o voluntativo, es una acción de la voluntad. Este verbo nace, del verbo asá, del verbo hacer. Hagamos, quiere decir que uno de esos tres, uno dijo, hagamos, pero expresando una voluntad, un deseo, una petición. Por favor, les pido, hagamos. Es una linda petición, ¿no? Un lindo deseo que sintió uno de ellos. Si nosotros quisiéramos saber quién fue ese uno, yo diría que es Cristo. Claro, porque allí en San Juan, capítulo 1, del verso 1 al 3, dice que por el Logos, ese Logos que se hizo carne, que fue Jesús, fueron creadas todas las cosas. Por la palabra, el verbo, el Logos, ¿no? Así que Él fue el que inició la conversación diciendo, por favor, les pido, hagamos al hombre. Él tenía un deseo vehemente de crear a un ser que tuviera la semejanza, ¿no? La semejanza a ellos. Ahora, esto de semejanza, ¿no? También ha traído mucha discusión. Y se ha llegado en gran parte a la conclusión de que la palabra imagen, la palabra selem y la palabra semejante, demut, son similares, Porque ambas quieren, por ejemplo, cuando dice creemos al hombre a nuestra imagen, esa palabra selem quiere decir modelo, estatua, copia, pero principalmente modelo o estatua, es decir, algo que se hizo conforme a modelo, es decir, Dios hizo al hombre mirando a Dios, porque fue creado de acuerdo a modelo. Al modelo, claro. Es decir, había un modelo, conforme a ese modelo se hizo. Y la segunda palabra, que es semejanza, demut en hebreo, también quiere decir casi lo mismo: figura, diseño, réplica, molde, forma. Y aquí también hay una cuestión de gran discusión teológica, si Dios tiene o no forma. Claro, eso te iba a preguntar. Entonces se parece, entonces nosotros, Dios tiene un cuerpo, tiene una forma parecida a la humana, o qué. Fíjate que aquí hay una cuestión bien complicada. No podemos decir que Dios tiene una forma como nosotros, porque nosotros somos parecidos, semejantes, no igual. No igual, eso tenemos que hacer la diferencia. Haber dicho igual la Biblia. Claro, no, y eso es otra palabra. Okay. Por lo tanto, Dios transmitió ciertas cualidades y atributos a nosotros. Por ejemplo, ¿en qué somos semejantes? Dios oye, nosotros también oímos, pero para poder oír nosotros, Dios nos creó nuestras orejas. No es necesario que Dios tenga orejas, no, Él no necesita. ¿Cómo es Dios? No sabemos. No podemos decir, pero sí podemos decir que Él escucha. Dios habla, esa semejanza la transmitió a nosotros, pero nosotros, como somos humanos, corpóreos, entonces necesitamos una boca para hablar. Si Dios tiene boca, no lo sabemos, no podemos decir eso.
Pero Dios sí sabemos que habla. ¿Te fijas? Dios camina. También nosotros caminamos, necesitamos las piernas. Dios no necesita piernas. Él se traslada en el universo en un instante, de un momento a otro. De hecho, parte de sus atributos es la omnipresencia. Exactamente. Por lo tanto, pero sin embargo, fíjate, la Biblia, allí en Filipenses, y vamos a leerlo allí porque esto es importante. Filipenses capítulo 2. Filipenses, el capítulo 2, los versos 6 y 7. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fíjate que aquí hay dos expresiones. Tampoco es igual, es semejante. Semejante. Pero allí dice que Jesús, teniendo forma de Dios, podríamos decir que Dios tiene forma, pero forma de Dios. Así lo dice la Escritura. Yo quiero tomar solo las palabras de la Escritura. Yeah. Forma. La palabra forma viene del griego morfé, y que ha sido una palabra bastante estudiada, porque morfé quiere decir tanto forma externa como sustancia. Implica tanto lo externo como lo interno. La morfé. Por lo tanto, si Jesús tenía morfé de Dios, tenía su interior y su exterior todo, teniendo lo mismo que el Padre. Porque Él, en el fondo, si es Dios, es igual al Padre. Pero también dice que tomó forma de siervo, morfé doulos, forma humana. Es decir, Él tiene dos formas o dos naturalezas. Ahora, ¿qué implica esa forma divina? No lo sabemos, no podemos decir nada de eso. Solo la Biblia dice que Él tenía forma de Dios. Eso quiere decir, quiero leer aquí una explicación que da un filólogo y teólogo de apellido Gifford. Dice, hablando de la morfé, es así propiamente la naturaleza o esencia, no abstracta, sino tal como subsiste realmente en el individuo y retenida en él en tanto que el individuo existe. Conserva esa morfé tanto interior como exterior. Bueno, mucho más no podemos decir porque no tenemos gran revelación de eso. Mire, nos quedan un minuto. No, menos de un minuto, 30 segundos nos queda para terminar el programa. Y hemos hablado ni la mitad de todo lo que teníamos que haber hablado posiblemente. Pero por lo menos señálanos en 30 segundos un poco sobre el carácter de Dios, ¿no es cierto? Que sería correcto. Como para cerrar el tema. Dos cosas quiero decir rápidamente. Allí en Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es. Y también utiliza el juego del singular y el plural. Oye Israel, Jehová nuestro Dios. Y la palabra Dios plural, Elohim. Elohim. Jehová uno es. Singular. El juego allí de singular plural. ¿Y sabes cómo se puede entender? Hay una palabra en hebreo que es la palabra echad, que quiere decir uno. Se utiliza también esa misma palabra, la palabra echad, en hebreo, que quiere decir uno, que la voy a mostrar aquí, ¿no? Esta palabra, se entiende clarito, ¿eh? Sí, aquí dice echad. Esta palabra quiere decir uno, de unicidad, como también a veces numérico, pero mayormente unicidad, la unicidad de Dios. Dios es uno, pero siendo varios. ¿Cómo lo explicamos? Esta misma palabra es utilizada para el matrimonio. Cuando Dios le dice a Adán y Eva que de aquí en adelante, cuando Él los casó, iban a ser una sola carne. Es decir, echad, echad. Fíjate que una sola carne y son dos, hombre y mujer, ¿cierto? Dos, pero son echad. En el caso de Dios son tres, pero echad. El mismo concepto. El mismo concepto de unicidad. Dios es uno, habiendo tres personas. El matrimonio son dos, habiendo
dos personas y siendo uno a la vez. Bueno, qué maravilloso. Mire, estimados amigos, la verdad de las cosas es que casi que tenemos que pedirle perdón por no avanzar más, pero en una hora de programa es muy difícil intentar adentrarnos en las cosas profundas de Dios. Si ya Dios es un misterio, naturalmente menos nosotros podríamos en una hora tratar de explicarles a Dios. Pero una cosa sí le podemos decir: este Dios que es tan vasto y tan a veces incomprensible en su esencia, es muy simple en su revelación. Si usted quiere conocer más de Dios, sabemos que aquí en la palabra, en la Escritura, está todo lo que necesitamos saber acerca de Dios. A lo mejor no vamos a saber todos los detalles, como por ejemplo no vamos a poder saber los detalles de cómo, de su forma y esas cosas, pero lo que sí podemos saber es que Dios tiene un plan para nosotros. Y ese plan está revelado en esta palabra. Y a partir de esta palabra es que vamos a poder continuar lección semana tras semana, profundizando en los diversos temas que tienen que ver con el amor de Dios por nosotros. Dios nos ama, Dios te ama, así como nos ama el Señor, también Amén. Él desea salvarnos. Así es. Óscar, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido muy profundo, muy teológico, y creo que en este aspecto hemos aprovechado muy bien el tiempo el día de hoy. Y a ustedes, queridos amigos, que el Señor les bendiga y siga con nosotros en Lecciones de la Biblia hasta una próxima oportunidad.